Bueno, otro episodio más de Conversando. Hoy pues súper contento porque tenemos un personaje que yo creo que durante muchos años hemos compartido infinidad de tareas, espacios, actividades y que es ampliamente conocido a nivel regional y nacional. Bueno, y internacional, porque por el tema de... no. Ahora, bienvenido Ricardo a Conversando. Un gustazo tenerte acá. Y yo creo que esta conversación tiene que iniciar con ¿qué hace un boconés en Valera? Bueno, Germán, un saludo también a mi amigo Juan Carlos. Juan Carlos. Placer estar acá, mira, es interesante poder conversar ese boconés en Valera. El boconés jamás pensó venirse a Valera, jamás. El boconés por naturaleza, y eso no ha cambiado, se va a Caracas. Y el boconés por naturaleza tampoco estudiaba en la Universidad del Zulia. ¿Por qué yo me voy a la Universidad del Zulia? Nos fuimos 10, Germán y a Carlos, de una promoción de 70, nos fuimos apenas 10. De los 10 íbamos a estudiar ingeniería de petróleo. Y nos inscribimos en ingeniería de petróleo. Por supuesto, en Mérida no había petróleo. Caracas sí había, pero no había, era ingeniería de minas. Particularmente en mi caso, estudié mi primer semestre, mi segundo semestre, pasé mi semestre, pero esto no es lo mío. O sea, pasé la matemática, las tres Marías, física, química, matemática, ¿no? Pero no es lo mío. Entonces me retiro a Boconó a pensar. Coincidencialmente fue la época del 78, 79. Se paralizan las clases por las elecciones presidenciales. En esa oportunidad ganó el presidente Herrera. Y analizando, dije, caramba, yo creo que a mí me interesa la economía. Regreso a Maracaibo en febrero, reinicio la carrera de economía y comencé a estudiar economía. Me graduó de economista. Coincidencialmente tuve muchos amigos allegados a la parte gubernamental. Empecé a trabajar en Maracaibo, se me dieron algunas oportunidades. Termino la carrera de economía. Mi pensamiento y mi acción era Caracas, Banco Central de Venezuela. Humildemente, ¿no? Sí. Claro. Banco Central de Venezuela. Como buen trujillano Sí, apuntaste claro. alto. Habían abierto un concurso de credenciales. Concursaste. No, fíjate que habían abierto el concurso de credenciales para, claro, tú sabes, economista 1. Íbamos a empezar como una carrera en materia monetarista. A mí siempre me llamó la atención la economía monetarista y el tema de política internacional. Pero paralelamente a eso, Germán y Juan Carlos, comienza el gobierno de Jaime Lucinchi. Y también por casualidad de la vida, designan al gobernador de Trujillo, primer gobernador del gobierno de Lucinchi, al doctor Rodolfo Berrío González, que además de ser boconés, es mi tío. Okay, Entonces, no, casualidad. Se casa una prima, ese cuento yo lo he hecho en muchas anécdotas, se casa una prima y vengo yo al matrimonio, recién graduadito, no me habían entregado ni el título de economista. Me habían dado la culminación de la carrera. Vamos a la fiesta de Boconó del matrimonio. El padrino del matrimonio era el doctor, que fue ministro de Transporte y Comunicaciones, el doctor Juan Pedro del Moral. Era ministro del MTC. En ese momento, estamos en el matrimonio, terminando el matrimonio, y el ministro le comenta al gobernador, que en ese caso, en esa oportunidad era mi tío, que habían destituido al director de Administración y Servicios de la región Trujillo y que requerían de un profesional para ese cargo. Estamos comiendo, terminando el matrimonio. Tengo una tía que ya falleció también, muy osada, y le dice al ministro, no se preocupe, aquí mi sobrino se acaba de graduar de economista. El ministro voltea
Me mira, yo asustado, muchacho. Me dice, ¿tú te grabaste? Le digo, sí, ministro, yo me gradué. Llámele el lunes los papeles a Gustavo Briceño. Gustavo Briceño, el amigo Gustavo Briceño, Qué loco. esposo de la doctora Osiris, la directora del MTC. Claro. Le llevo los papeles. Y bueno, en 3 veces ya yo estaba en el cargo. Yo me acuerdo que llegué, ¿sabes? Lo nombraban uno en Caracas. Yo llegué y tuvimos un acto en San Luis, casi 200 obreros. Era San Luis el centro, los trabajadores, 1985. Bueno, de esa vez ingreso a la división y me senté con mi esposa y le dije, bueno, los planes de Caracas llegan hasta aquí. Yo había dicho que para Valera no me iba a venir a vivir. Le dije, el mundo nos cambió. No venimos para Valera, pero vamos a hacer una promesa. Si no venimos a vivir a Valera, es a Valera. No vamos a ser itinerantes. Nos vinimos a formar parte de esta ciudad. Social, económica y a lo mejor políticamente. Me dijo, está bien. Eso fue en 1985. Hoy vivo en Valera, tengo más edad viviendo en Valera Claro. que la media de mi edad. Y cumplimos, no nos movimos, hicimos vida social en Valera. Y te tengo otra anécdota de Boconó. A ver. Tengo vida social en Valera. Hicimos vida, trabajamos, me ha tocado dirigir varios institutos nacionales, me ha tocado dirigir en materia gremial, trabajamos también, en materia educativa, todavía estamos en este trabajo, en materia social, tengo un tubazo que ustedes lo deben saber ya, ayer fui designado miembro principal de la Comisión de Primarias, Qué bien. fui designado entre Importante. 5 ciudadanos de la sociedad civil, no partidista. Es decir, nos convertimos en unos trujillanos viviendo en Valera, pero siempre con el corazón de Boconó. Claro. Sin embargo, Germán, los boconeses son como los chejendinos. Son muy regionalistas. Sí. No, y desde ahí partía mi pregunta, ¿sabes? Porque el que es de Boconó tiene un arraigo a su tierra. Se viene los lunes y se regresa los viernes. Sí, sí. Y vuelve los lunes. Yo eso no lo... Aunque mucha de mi actividad económica está en Boconó. La parte agrícola fundamentalmente está en Boconó. Está activa, está 100%. Tenemos bienes en Boconó. Familia, y vamos muchísimo. El Jueves Santo Para Boconó, a los almuerzos familiares. Pero te quiero decir que hicimos vida acá. Realmente vida acá. Vamos a Boconó, pero hicimos vida acá. No volví, te puedo decir que no debo de salir de Valera de vacaciones para cualquier parte y voy a Boconó y vengo el mismo día almuerzo, pero nos establecimos en Valera, desde acá en nuestras responsabilidades. Pero te tengo una anécdota. A ver. Yo siempre quería, pues tuvimos la oportunidad, aquí yo, inclusive tenemos varios clubes acá, tal vez sido 11 años de directivo. Y un día me provocó comprar una accioncita en el Club Centenario de Boconó. Muy barato, por la forma del orgullo. El arraigo. El presidente del club era un primo hermano mío. Y el vicepresidente, unos que se crearon conmigo, estudiaron conmigo. Y muy barata. Hago una solicitud a los 15 días, negada. Oye, ¿cómo que negada? No, pero ya. ¿Cómo que me niegan la acción, chicos? Si yo soy directivo del club más grande del Estado, chicos. No. Usted no es boconés. Usted no es boconés. Usted se fue de Boconó. Usted viene de visita a Boconó. Ajá. Oye. Y me crearon un tribunal de inquisición, unos grandes amigos que tengo yo, allá todos, grandes empresarios allá también. Me dice, ¿cuánto es tu planificación para regresarte a Boconó? O sea, pero era en serio, o sea, No, sí. me cuento. O me sea, cuento. pero, o sea, la intervención fue seria. No, la 90 no, realmente me llamaron, me dijeron, Ricardo, no se te vendió. Y dije, bueno, ¿cuándo te vienes a vivir a Boconó? Requisito Te indispensable. voy a decir lo que le dije. Yo amo a Boconó, quiero muchísimo a Boconó. Nunca. A mí una vez un amigo me dijo, no debiste haber dicho. No, sí, nunca. A vivir a Boconó, nunca. Yo puedo venir todas las semanas. Una vez que teníamos cosecha de café, yo salía todos los días de aquí a bajar el café en la finca. Pero a vivir no. Sería deshonesto. Sería decir que me voy a vivir, quiero a Boconó. Mi vida está en Valera. Estoy establecido en Valera. Mi hija. Entonces le dije, no, bueno, eso fue sencillamente, bueno, ok. Te voy a echar ese cuento para que veas el arraigo del boconés.
Son anécdotas, que eso es sabroso estos programas, ¿no? Claro. En una oportunidad que fui miembro del gabinete del gobernador del estado, hoy fallecido, doctor Luis Ernesto González, compartiendo con doña Trina y hasta nuestro querido Francisco Morocho González en diferentes actividades. Vamos a Boconó, primera gira a Boconó, ciudadano gobernador con parte de su gabinete. Yo era presidente del Centro de Desarrollo, ¿te acuerdas? De Santru. Santru, hicimos trabajo, hicimos cosas interesantes. Y voy a una reunión al comité político de Boconó. El comité político le pide una reunión privada al gobernador. Dije, oye. Entonces dice, bueno, pues se queda Ricardo conmigo. No, es con usted solo. Bueno, carajo, no sé qué querrán. Cuando se queda el gobernador con el comité municipal de le dice, gobernador, queremos reclamarle la participación de Boconó en su gobierno. Queremos que nos reconozca posiciones de comando y mando. Le dice el gobernador, ya va. ¿De dónde es el gobernador? De Boconó, le dice Luis. Yo lo tengo en la gloria. El gobernador es de Boconó. Y Ricardo es de Boconó, que es el presidente de Santru. Pues ni él y usted son boconeses. Le queremos uno de Boconó que vive aquí. Te quiero decir, te quiero señalar estas anécdotas que poco se conocen, cómo es el arraigo y la idiosincrasia del boconés. Sí. Mira, y Boconó, yo le contaba mucho a Francisco González Cruz. Tú hablas ayer, ¿te acuerdas cuando hablamos ayer en el encuentro de las aldeas de los indígenas del estado Trujillo? Claro. Y hablábamos de los timotes. Los timotes. Bueno, mira, yo dije, qué bueno que estamos conversando acá. Pues en Boconó habían 11 etnias. Eso casi no está en ninguna parte del estado. Mira, en Boconó estaban los tirandáes, los buyaquíes, los tomoníes, los de San Miguel, que tienen otro nombre. O sea, y tú encuentras en Boconó una diferenciación étnica, geográfica, muy acentuada. Boconó está dividido en 4. La parte central urbana, que tiene costumbres culturales y sociales. Tiene la parte alta, Tostón y Quitado la Mesita, que tiene costumbres muy parecidas a las de Tuñame, muy parecidas a la Quebrada. Pero tiene San Rafael, San Miguel y Brusay, que es otro nivel de costumbre, otra idiosincrasia. O sea, te encuentras casi 4 regiones en una sola región. Eso es característico de Boconó. ¿Y viene de dónde? Mira, yo creo que Boconó era la sumatoria de aldeas y no de una comarca como tal. Fue una sumatoria de aldeas. A mí se me ocurre muy parecido a lo que fue Italia, ¿no? Ajá. Lo que fue probablemente España. Porque hay diferenciación alimenticia. Tú tú comes en San Miguel y no es lo mismo que comes en las mesitas. Sí, las comidas son distintas. Diferentes costumbres, idiosincrasia, el tema de la música es distinto también. Totalmente radical. Mira, eso lo encuentras tú. Entonces ese arraigo que uno encuentra en Boconó, oye, un arraigo interesante. También eso le ha permitido, la ida del boconés a Caracas, le ha permitido asumir elementos de mucha responsabilidad. Gente muy pobre que fue y estudió. Mira, Humberto Calderón Berti, nacido, creado, formado en Boconó, Domingo Miliani, e infinidad de viejas, medias y nuevas generaciones. Ahora, Ricardo, en este recorrido, pues, tú has pasado durante todos estos años por infinidad de cargos, de puestos, de asignaciones, de direcciones, de liderazgos. ¿Tú crees que tu rol, que el haber nacido en Boconó, que te hace una persona o haber tenido una infancia rural, porque sí, en tus tiempos Boconó era rural, como lo fui yo fui rural. ¿Tú crees que esa ruralidad de tu infancia te forjó y te llevó a poder lograr todo lo que has logrado en tu vida? Te voy a decir otra anécdota que es importante. Eso pudo haber influido, ¿no? Pero hay compañeros que no les influyó. O sea, cuando tú analizas, compañeros que los aprecio mucho, tuvimos la misma oportunidad, tuvimos probablemente mejores condiciones ellos que nosotros. Y yo los reviso, se quedaron, no terminaron, no estudiaron, algunos son hasta vigilantes, que yo los saludo, me paro, este es el mismo, nosotros somos los mismos siempre. Yo creo que uno necesita, Germán, es un
inspirador. Más que la ruralidad, uno tiene que fijarse en un inspirador. Te comento que ese tío del que yo te hablé, que fue mi padrino también, cuando estábamos en ese Boconó rural, existían 2 abogados en Boconó y habían 4 médicos en Boconó. Pero los abogados andaban en estricta corbata de lunes a lunes. Claro. Pues los domingos iban a misa. Y esos abogados tenían carro. Y tenían televisor en su casa. Habían 3 televisores en Boconó, no habían señales. Para poder tener de televisión eran unas antenas de 40 metros hacia arriba, que eran costosísimas, importadas. Sí, de bigote. De bigote. Y con mucha altitud. No era la de bigote normalita, eso fue después. La de 50 metros. Sí, parecía antena de radioaficionado. Por la topografía. Porque no había señal y se veía era Venevisión. Pero yo decía, caramba, mi tío se viste muy bien, muy elegante, tiene un vehículo. Me dice un doctor, niño, estoy hablando de niños 6, 5 años. Claro. Lo respetan, un hombre de respeto. Yo quiero ir para allá. Ese fue tu modelo. Ese fue mi modelo. Yo quiero ir para allá. Cuando yo llego a Maracaibo, con grandes amigos, el primer día se estaban inaugurando en esa semana los famosos patrulleros de Maracaibo, 1977. Primeros patrulleros. Llegamos, iban los 4 con ese a visitar unas amigas en la avenida de Delicias, 10 cuadras arriba. Pues ni plata teníamos para agarrar un carrito, no sabíamos ni agarrar carrito. Nos paran los patrulleros, yo tenía un pelo arriba del cuello. De la época, ¿no? Claro, nos paran los patrulleros, nos paran contra la pared, a mí me dan con la bota un puntapié por el tobillo, me abren. Bueno, yo casi que me orinaba de miedo. Llamé a mi mamá, yo me voy. Usted no se va para ninguna parte, me dijo. Usted va a terminar lo que lo mandamos. Y llegué al cuarto de la residencia y dije, no, es que yo quiero lo que yo quiero. Claro. Entonces yo creo que esa inspiración es importante, ¿no? Si a eso le adornamos, Germán, la disciplina de la ruralidad, y sobre todo un ambiente rural de café. ¿Y por qué de café? ¿Qué tiene de importancia el café? Tú sí sabes de eso, Juan Carlos, porque también viene de una zona eminentemente cafetalera. La producción cafetalera es una cultura. Claro. Es un producto cultural. Eso irradia a la familia, genera disciplina, genera acciones de perseverancia, acciones de constancia. Y tú siembras una mata de café, yo soy productor de café ahorita actualmente, desde hace más de 30 años, y te dura 4 años para tu ver el producto. Y durante 4 años tienes que mantenerla, tienes que limpiarla, tienes que abonarla, tienes que mantener en calidad. Y al 4.º año es que vienes a ver parte de la inversión. Probablemente tardes 3 años más en recuperar la inversión. Eso es perseverancia, eso es constancia. Eso es sentimiento empresarial rural. Claro. Entonces yo creo que eso evidentemente sí influye cuando tú analizas qué diferencia de esta ruralidad a una ruralidad de otro estado que no nombremos para no dañar susceptibilidades que son muy... O a lo urbano. O al urbano, claro, que todo lo ves fácil. Claro, porque que todo lo ves fácil. No es lo mismo el haberte criado mirando hacia arriba la inmensidad de una montaña. Así es. Que haberte criado en el encierro de un apartamento, pues, por poner un ejemplo. Pero hoy vemos lo contrario, Germán, y eso es importante analizarlo. Eso cambió. Y los arraigos de pertenencia. Sí, por lo menos en el sentido de explotar y que la región donde tú estás, donde tú haces vida activa, crezca a la par de situaciones. Pero hoy hay una inacción. Por ejemplo, continuando con eso, y te paro ahí. Por ejemplo, hay elementos que para mí eran muy importantes. El hecho de ser rural y de ser de un pueblo tan importante como Chile. Pero no voy a discutir eso. Pero en mis tiempos, pues, el tema del respeto a las figuras. Por ejemplo, tú hablas de tu tío como un modelo, pero por ejemplo, la figura del prefecto, o la figura del cura, o la figura del maestro. O sea, el maestro era algo pulcro, prístino. Era lo sublime que estaba en una maestra. El aula de clase de una maestra olía a ella. O sea, era un espacio en donde tú entrabas y el aula era parte de ella, pues era una magia, pues. No sé si era miedo o era respeto.
probablemente un conjunto de los dos. Pero en mi época, te estoy hablando hace 58 años, 55 años, tú ibas por una calle de Boconó y venía la maestra o el maestro por la calle, tú bajabas y pasabas a la otra cuadra por respeto. Wow. O sea, era un respeto. Y si el maestro te llamaba, tú ibas y le contestabas. O sea, era un nivel de respeto enorme que existía. Y son elementos que uno arrastró en su carrera, en su espacio profesional. Hay un monseñor, un obispo que yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo no hace muchísimo, hace como 2 o 3 meses, una valoración que tuvimos que hacer. Me tocó visitar Guadalito. Eso a mí me marcó. La región, la diócesis de Guadalito, que hoy es una diócesis geográfica. La diócesis de Guadalito maneja más de la mitad de Apure, el Alto Apure, maneja más de la mitad de Barinas y parte de Táchira. ¿Así? Sí, claro. O sea, está poco, sí. Es un eje que está en 3 estados. Y está constituida la diócesis. Eso mañana va a ser un estado. Y Monseñor Pablo Modesto González, que era obispo, primer obispo de Guadalito, obispo salesiano, estuvo en Valera. Él tiene una tesis que él la denomina la campesinidad. Dice, porque aquí está la ciudadanía que viene de ciudad. Y hemos abandonado la campesinidad. Y lo manejamos como discriminatorio. Y no es discriminatorio. Son 2 ámbitos de actuación ciudadana del ser distintos, con arraigos diferentes. Y él dice, eso es que hay que rescatarlo. Porque ¿qué preocupa ahora, Germán? Que eso que vivimos, lo viviste tú, lo vivimos en mi época, no se está viviendo ahora. Y encontramos que hay una parálisis mental, social, hay una inacción de jóvenes que han perdido luz y esperanza. Entonces se paralizaron. Claro. Entonces no hay ese incentivo de modelos, y yo creo que eso es lo que ha generado también un atraso también en esas zonas. Esas zonas, aunque eran zonas muy rurales, vimos avances muy importantes. Germán, yo vi en el pueblo de mis padres, que no es Boconó, pueblito más allá, que es San José de Tostós, claro. a 20 minutos, ahí donde llegaron los italianos, mis bisabuelos, y yo vi cuando se cambió las bombillas de gas por la planta. Yo lo vi. Y cuando después se instaló la existencia de electricidad, cuando se aplanó las calles y se le puso cemento por primera vez. Primero fue piedra picada y le pasaban la motoniveladora. Ajá. Después vino cemento. O sea, vimos todo. Mire, en la casa de mi abuelo, Germán, se hizo una fiesta cuando nos fuimos de letrina, que eran unas letrinas italianas, pero nos fuimos de letrinas a la sala sanitaria. Eso fue fiesta. Cuando donde mi abuelo se instalaron los primeros tomacorrientes, los apagadores, bueno, eso era fiesta. Nosotros vimos ese nivel de progreso. Vimos ese nivel de progreso. Cuando comentaba con mi mamá, me decía, hijo, es que yo vi cuando su abuelo, mi papá, trajo el primer G modelo 48 a San José de Tostós, era comerciante. Primer Willys. Entonces, ese proceso se veía, eso está paralizado. Ahora, pero te pregunto un poco, tomando la idea central que muestras, ¿tú viviste esos cambios transaccionales tecnológicos? Porque eso es tecnología también, pasar de una letrina a una sala sanitaria, claro, eso es tecnológica. Ahora, mi pregunta está, ¿por qué hay parálisis ahora cuando esta generación, por ejemplo la Y y la X, las 2 últimas generaciones, también están viviendo un paso transaccional en cuanto a tecnología se habla? Más que nosotros. Mucho más que nosotros. Enorme más que nosotros. Mucho más que nosotros. Porque esos jóvenes de los que estoy hablando, que tienen inacción, manejan una tablet, manejan un celular como ninguno, ni nada que ver. Entonces, ¿a qué crees tú que se debe esa inacción cuando sí han vivido también, claro, un cambio transaccional? Pero la falta de inspiración. No hay modelos a que seguir.
Hay estereotipos. Eso está. Pero no hay modelos a que seguir. No hay modelo a que seguir. No hay modelos a que seguir en ningún ámbito. Y eso es lo que ha permitido ese freno a esta generación. Germán, no, Carlos, cuando yo presenté mi tesis de grado, era a máquina de escribir. Claro, uno mandaba a transcribir la tesis. Y después que tenía esa tesis, que eran de 200 páginas, fue un proyecto económico, salían los errores. Y se hacían la famosa fe de ratas. No se podía corregir. Fe de ratas. La famosa fe de ratas. Era una pila de papeles que uno le agregaba al libro. Uno decía fe de rata. En la página tal, la línea tal. Se quiso decir tal cosa. Se dice tal cosa. Eso es así. Yo también las conservo. Vimos esos cambios. La primera computadora personal que tuvo mi facultad en el Zulia se la regaló mi promoción. Fueron esos cambios. Yo me acuerdo que 2002 a mí me daba miedo prender una computadora todavía. Aprendíamos. El día que mi hija se peleó conmigo y tuve que hacer un trabajo y tuve que arrancar de cero, ahí aprendimos, ¿no? Claro. Nosotros hemos vivido unos cambios generacionales y tecnológicos muy fuertes. Vinimos casi de trucutú y nos hemos tenido que insertar en lo que están hoy los jóvenes. Por supuesto, la destreza de ellos enorme. Tengo un nieto de 5 años que tiene más destreza que yo con mi teléfono. Pero fíjate que yo creo que entonces quizá la respuesta está en que nosotros tuvimos más tiempo para disfrutar el viaje, ¿sabes? Disfrutar el paseo. Disfrutar el paseo. Sí. O sea, del 70 al 2019, nosotros hemos disfrutado el paseo. En cambio, esta generación, los saltos han sido tan exponenciales y en tan corto tiempo que no han tenido la posibilidad de inspirarse y de disfrutar el proceso, pues. Sí, porque van a una velocidad diferente, ¿no? No se encuentran inmersos en los procesos de cambio. Pero en épocas pasadas también las zonas rurales eran zonas productivas, generaban dinero, generaban espacios. Ahora generalmente la ruralidad está un poco abandonada en este particular. La industrialización ha abarcado escenarios que ya no... Ahora, gracias a Dios, hay un resurgir del café, hay unas variedades importantes, hay algunos avances y algunas cosas que han permitido que el café vuelva a retomar esencia. Pero Trujillo era una potencia en café. Y espero que lo vuelva a retomar esa particularidad. Exactamente. De primera instancia en café. 15 municipios. Pero, y volvemos a partir, o sea, son generaciones muy diferentes, son épocas muy distintas, llevan una velocidad mucho más o sea, van a tener sus pros y sus contras. Lo importante es que tengan las herramientas suficientes para valorar lo que tienen hasta ahora. Sí, yo creo que donde se ha quedado, donde ha habido el problema, es que los inspiradores no han salido en estos niveles de tecnología, en estos niveles de desarrollo. No, hay inspiradores, pero negativos. Hay unas inspiraciones demasiado negativas. No, porque es que yo no lo diría que son inspiradores. Yo no sé qué nombre les daría. Sí. Porque yo creo que el tema es que los grandes inspiradores se han ido, ¿sabes? Muchos han muerto, otros están solapados porque se dejaron... no se convirtieron en migrantes digitales y no ha emergido un nuevo modelo. Hablemos así, de personajes de influencia. Entonces, de influencia que no son nada positivos. Entonces ahora todo el mundo anda buscando likes, buscando seguidores en redes sociales bajo cualquier costo. Sí. Hay una necesidad de reconocimiento. Impresionante. Pero fíjate una cosa, no sé, ¿qué opinan ustedes? He estado observando en estos días varios programas. Uh-huh. Hay un programa muy lindo que yo siempre, nuestra amiga nuestra, Trujillanos en el Mundo, ¿no? Uh-huh. María Fonseca, muy lindo el programa. Pero hay también un programa de televisoras nacionales de inmigrantes exitosos venezolanos. Sí. Y yo lo he analizado a casi todos los que veo, logro y digo, ¿qué diferencia tienen estos muchachos aquí y allá? Son los mismos, con las mismas capacidades, porque muchos no fue que las adquirieron allá, se mostraron allá. Hablamos de oportunidades más que otra cosa, ¿no? Mira, pero aparte de oportunidades, yo creo que lo que dice Germán es cierto. La necesidad de lucha. Eso es clave. Se perdió. Esa lucha que esa gente ha tenido que hacer fuera de Venezuela, que no la tenían acá, allá tuvieron que correr.
Los cambios de escenario. Los cambios de escenarios, que lo que no vivieron acá, que probablemente lo vivimos nosotros, de lucha, porque hizo un muchachito de un pueblo a una ciudad, a triunfar no era nada fácil. Y muchas veces empezaba asesorista. Yo fui supervisor de mercado mayorista de la gobernación en Zulia, 4 años. Me paraba a las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y que eso era la hora de la zafra, ¿no? Pero si tú te pones a ver, eso eran nuestros procesos migratorios. O sea, eso era migrar. Cuando tú tú migrabas de tu pueblito totalmente para la ciudad. Para la ciudad, eso era un proceso migratorio. No volvían más. Que ahora, no volvían más. A echarle pierna y a echarle pierna. Ahora el mundo es más, diría este famoso, el mundo es plano. Es plano. Entonces la migración es más lejana. Más lejana. Pero el proceso migratorio, pero era un proceso migratorio también. Pero hay un proceso como un cambio de chip y lo estaba analizando con unos amigos esta semana y me preocupa mucho. Por lo menos las personas venezolanas salen de Venezuela y entienden que tienen que echarle piernas para dar. Pero cuando se regresan, vuelven a cambiar el chip. Entonces aquí no quieren ni siquiera valor ni esfuerzo porque, o sea, eso no lo entiendo. O sea, no sé si son los escenarios, si es que aquí no hay sí, a lo mejor valor para poder empujar. Porque ayer se hablaba de algo, y voy a hacer la aclaratoria. Hubo una actividad muy interesante que desarrolló un grupo que se llama el Grupo de los 9. Sí, el C9. El C9 del Capital Social. Sí. Ellos es un grupo de ilustres trujillanos que están haciendo un trabajo muy interesante en el tema del capital social. Y hicieron la presentación de 3 investigaciones en donde mostraban estudios sobre, por ejemplo, cuál es la sombra que acompaña en este caso muy específico, al trujillano, venezolano trujillano, que no le permite avanzar. Entonces, en ese encuentro se presentaron estas investigaciones, se desarrolló un World Café, una metodología bien interesante para desarrollar este tema, y se mostraron ese tipo de cosas, pues. Cosas como qué es lo que está frenando, qué es lo que está limitando al que se queda para hacer. Claro. Y lo que más emergió de todo, e incluso en la mesa de trabajo donde yo estaba, es la desesperanza. O sea, la gente está desesperanzada. Y eso es un paraliza. La desesperanza paraliza. Nosotros necesitamos esperanzarnos nuevamente. Pero, pero tiene mucho que ver con el enfoque. Hay que buscar la manera de enfocarlos de una manera distinta para que entiendan que no todo es tan negro como se ve. Ni todo el ruido que se hace generalmente sea más negativo de lo posible, porque se sobreentiende que aún en las dificultades hay oportunidades. No, totalmente. Y que es ahí donde están las oportunidades. Más que todo. Claro que sí. Porque yo hablo con amigos que están, o sea, chilenos, gente que está en otros países, y ellos dicen que allá les cuesta mucho más apalancar negocios y todo lo demás porque todo está muy estable. Y porque las circunstancias son de repente más fuertes y más difíciles. Hay un tema claro. Las tasas de retorno son muy cortas. No, hay un tema que es claro. He conversado con amigos también inversionistas, sobre todo de Chile. Mire, lo mejor es que tú te vayas preparado, reconocido y que seas contratado con tus servicios profesionales. Es lo mejor que hay. Pero instalar una empresa fuera de Venezuela es una locura. Primero necesitas un capital bastante importante, porque el capital que para nosotros es un escándalo, pero allá es un chiste. Sí, tal cual. Es un chiste. Yo tengo un amigo que se fue a Chile, montó un negocio y se llevó un capital muy, muy importante. Me dice, no, yo no soy el más grande de allá, soy un chiste. Yo juego carritos. Sí, está jugando carritos y estamos hablando de estamos hablando de 20, 25 millones de dólares. Sí, es bastante, ¿no? Y he visto, para nosotros. He visto personas que han salido de aquí, vendido todo aquí, tratando de hacer el mismo negocio fuera. Y la parte no burocrática, sino los impuestos, toda la permisología, que aquí de repente es un tema, allá no puedo ni siquiera colocar negocios. Pero fíjate la diferencia, pues. Porque en la gran mayoría de países, sobre todo los latinoamericanos, los europeos ya nos llevan un tiempo y los americanos también, se ha trabajado mucho
el cómo llevar a la menor cantidad de pasos posibles para el registro y puesta en marcha de tu emprendimiento. Sí. En todos lados. O sea, y compiten. No, yo tengo 20 pasos. No, yo bajé a 15. Aquí hubo un estudio. ¿Cuántos pasos son aquí en Venezuela? Aquí eran 127 pasos en total para poder registrar. Aquí es una carrera con obstáculos y cuando terminas el último tienes una escalera de palo y cabulla. Cuando terminas la escalera de callo y cabulla, sucede que tienes que tirarte en caída libre y tratar de cagarte de un árbol. O sea, que es terrible, literalmente. Sí. Terrible. Entonces, es de valiente. Entonces muchos emprenden acá con todas estas dificultades que se presentan y echan para adelante. O lo intentan. O sea, yo no digo. Intentan, eso es importante. Porque yo lo digo, de repente no todos son exitosos. No. Pero muchos son arriesgados y lo intentan. Y eso es lo que para mí cuenta, ¿sabes? Claro. O sea, para mí cuenta es que lo intenten. Y cuando salen del país, se encuentran con esa facilidad, pero se encuentran que hay un tema tributario duro, hay un tema de tasa de retorno muy corta. O sea, tú aquí puedes ser tú aquí puedes ser un emprendedor empresario sin haber registrado tu marca, ¿sabes? Sí, cómodamente. Allá afuera no. Lo sabemos. No. Entonces, y otra cosa, creo que la diferencia que es la parte del lucro. Cuando tú desarrollas una pequeña empresa o mediana empresa, es difícil. O sea, es difícil. Te quiero decir algo, y Germán sabe y lo corrobora. Cuando tú hablas del grupo Polar en el mundo, la empresa Polar en Texas es una pequeña empresa. Claro. No la puedes comparar con Cargill. No la puedes comparar con General Mills. Claro. Nada que ver. Es una tremenda empresa que está en Texas. La más grande de Venezuela. Pero y en Texas es importante. Tal vez es importante en Texas. Pero, y aplaudimos eso. Es poco significativa. Pero en el PIB, en el PIB americano, eso es nada. Saluda a la bandera. Exacto. Entonces, porque las empresas fuera de Venezuela, lo que hace el empresario es que él trabaja, se genera su empleo, genera un buen ingreso de él familiar y eso es lo que le genera a su empresa. Pero no es que yo voy a lograr lucros de 60, 70%, eso no existe allá. Yo vivo de mi empresa, tengo mi salario, tengo que cuidarla porque de eso vive mi familia, vive mi generación. Es decir, en vez de yo ser empleado, soy autoempleado y eso es la verdad. Tú compras una franquicia que te cuesta 8, 10 millones de dólares, 12 millones de dólares y la condición fundamental es que tú, tu esposa y tu hija son los trabajadores ahí, vas a tener un sueldo, vas a poder comprarte un carrito, pagas tu alquiler o puedes pagar una casa y eso es lo que te da tu franquicia. Claro. No, eso es lo que hay que entenderlo. Aquí no, que es diferente. Completamente diferente. Porque, muy distinto. No, y aparte hay todo un tema de políticas y de acuerdos y de negociaciones. O sea, tú en Estados Unidos, tú montas tu empresa y tu margen de ganancia está condicionado. Totalmente. Está entre un 5 y un 8%. No más de ahí. Sí, no más de ahí. Ahora, tú ves aquí emprendimientos en donde son una locura. Son 60%. Y si no gano 40 no me sirve. Si no gano 40 no me sirve. Entonces esa es la grande diferencia. En cambio, tú vas profesional, tienes una gran experticia, sobre todo en la parte tecnológica, recibes un buen salario, ganas un buen salario, los hay 14, 15 mil dólares y más, tú vives muy bien. Probablemente como empresario no te los pongas. Lo puedes recibir un mes, tal vez otro mes no. O sea, es la gran diferencia en esos altos niveles de tecnología. Ahora, regresando a lo que hablamos ahora, que me parece muy interesante, el tema de la ruralidad y la campesinidad, es muy clave. El valor que otorga. Que otorgó. No, y todavía. Y yo creo que ahora con este rescate, de volver a las raíces. Estamos viendo hacia adentro otra vez. Volver a las raíces. Mira, volver a las raíces. Eso es importantísimo, porque eso vamos a retomar de nuevo los valores, porque es la misma cultura, es el mismo tema cultural. Y yo creo que la enseñanza. Y creo que pasó ya la época de la aventura. Mira, Juan Carlos, Germán lo sabe, aquí las grandes cafetales de Trujillo se cortaron porque perdimos la perseverancia
y la constancia. Eso se abandonó. Entonces preferimos sembrar tomate de árbol, porque eso daba todos los meses. Preferimos cortar y sembrar tomates, cuando Trujillo no es una zona de tomates, ni una zona de granos. Trujillo ha sembrado granos, a excepción de el plano altitudinal bajo, que es Monay, y la zona baja de subsistencia. Sí. En el pueblo de Germán y el pueblo mío, la caraota que se sembraba es para alimentar la casa. Y vender un saquito y medio que sobraba y dábamos semillas. Y dentro del mismo pueblo. Más nada, y ahí mismo. Entonces, abandonamos lo que era trascendente, que era la cultura del café, la abandonamos por la inmediatez de un negocio. Entonces, yo creo que a nosotros lo que nos ha dañado es que dejamos la perseverancia y nuestra proyección por acciones de inmediatez, y eso es lo que nos ha perjudicado. Claro. Y esa inmediatez y algo que yo siempre digo, una metáfora interesante, sí, porque es lo que en vida hemos hecho, pues. Exacto. Hemos dejado de andar los caminos de la trascendencia. Así es. Por los caminos de la inmediatez, ¿sabes? Sí. Entonces, qué interesante que venga esa semejanza con eso que viene del campo, pues. Sí. Nosotros realmente así fue. Desplazamos café por café que dura 3 años, pero te daba una permanencia también de ingresos. Y de toda la vida. Porque el cultivo, el cultivo del café es perenne. Yo le decía a un amigo. ¿Cuántos años dura la planta de café? Mira, yo corté este año por el tema de que, lógicamente, como hubo la enfermedad de la roya y la broca, y ya con una mata de 45 años, que es como el ser humano, que pegó COVID y se murió. Claro. Entonces tuvimos que salir de esa mata. Tomamos matas de 45 años. Imagínate. Y tomamos matas que ya yo había sembrado de 28. Y sembramos ahorita resistencia a la roya, excelente, pero duran 8 años. A los 8 años hay que seguirlas cambiando. O sea, ya una variedad distinta. Sí, variedad distinta, pero también productiva, ¿no? Okay. Entonces, mira, ese tema de la inmediatez es claro. Y hay otra clara confusión, Germán y Juan Carlos, que yo siempre lo digo aquí, lo digo a mis alumnos y a la familia. Hay un tema de la distorsión conceptual con el tema del dinero. La gente se olvida, Germán y Juan Carlos, que el dinero no es causa, es consecuencia. Y el dinero es consecuencia de un trabajo. No es el dinero en sí mismo. Es que si tú trabajas, tienes derecho a obtener una remuneración. Claro. Pero no olvides el valor trabajo. Eso es lo que se nos ha olvidado. Claro. Yo le decía, y que a su vez es tiempo. Por supuesto. Y que el tiempo es vida. Y el tiempo es vida. Y yo le decía al amigo, mira, ¿qué hacían los viejos cuando tenían las fincas de café? Y todavía me pasa. No lo hacemos, pero es que tú agarras una cosecha. Ay, agarré la cosecha. Mire, me la voy a rumbear a Margarita con mi familia. Me la voy a rumbear toda, 100%. El año que viene la vuelves a tener. No es lo mismo agarrar un inventario, volverlo dinero, rumbeármelo en Margarita, porque más nunca lo voy a volver a tener. Tengo que sacar dinero para reponerlo. En cambio, tú una cosecha, la gastas, la disfrutas, y al año vuelve. O sea, si cuida la matica, porque tú dejaste el abono. O sea, en términos reales, una cosecha de ese tipo es un valor compuesto. Es un valor compuesto. O interés compuesto, perdón. De interés compuesto en contable. Hablando en términos contables. Sí, totalmente eso. Entonces, ese tipo de campesinidad que decía Monseñor, o dice Monseñor, es eso. Es regresar a los valores auténticos que debemos mantener, debemos permanecer. Mira, Germán y Juan Carlos, es que revisando todas esas cosas anteriores, esos viejos del campo, de los abuelos, los bisabuelos, vivían en el campo. Eso no vivían ni siquiera en los pueblos. Entonces hay un sitio que se llama Tomón. Ahí llegaron los primeros 2 españolitos de Río. Ahí fue donde llegaron. Uno en Medellín, ¿te acuerdas de Medellín? La comarca de los de Río. Y acá. Y luego las generaciones. Compraron casa en el pueblo. Pero compraban casa en el pueblo para que sus muchachos estudiaran. Ajá, pero ellos vivían en su finca. Allá. Claro. Y compraban casa en Trujillo. Porque acuérdate que en los pueblos se llegaba hasta 6º grado. Después venía la escuela de varones. La escuela de varones que estaba en Trujillo. Fue mi abuelo. Compraron casa en Trujillo para que pudieran estudiar los muchachos. Claro. Entonces,
Oye, Estaba la escuela de varón de Mérida, la escuela de varones de Trujillo, claro. y la de Barinas. Y la de hembras también. Y la de que era hembras, el Colegio claro. Santana. Qué Entonces, locura. había los recursos anualmente, tomaban la porción del café, la vendían. En esa época había morocota, había otro tipo de moneda. Pagaban sus años por adelantado, le ponían a alguien que la cuidara a la familia. O sea, es una unidad de generación, de estabilidad económica que tenemos a la vista y la desperdiciamos. Pero se está Afortunadamente, retomando. Se está retomando porque, claro, los jóvenes de ahora, tecnológicamente informados, tecnológicamente más capacitados que inclusive nosotros, ahora están. Yo ahorita estoy de socio estratégico con mi hermano que tiene 29 años, que es ingeniero agrónomo. Imagínate. No, le dije, es que si usted no se mete, yo vendo. Claro. Sencillito, si usted no se mete, yo vendo. Claro, si usted se queda, usted producto de su trabajo, va a tener recursos. Ahora, claro, no tenemos que comprar motores, ahora tenemos tecnología, sistema de riego, que yo no lo había hecho. Bueno, pero esa es la ventaja. Pero dentro de esto, por la misma necesidad y por la misma falta de oportunidades, la gente está buscando los fuentes de ingresos hoy por hoy es comida. Fundamentalmente. Es alimento. Lo dijo las últimas encuestas de coyuntura. Hay tres sectores. Alimentación, pero fíjate, va de la mano tecnología. Claro. Qué bueno eso. Cuando tú me dices a mí que tumbaste plantas que duraban 45 años y vas a colocar plantas que duran solamente 8 años, pero imagino que la rentabilidad es mucho mayor. Totalmente mayor. Entonces, ya eso es tecnología. Ya es tecnología. No, totalmente. Lo que llamamos genética es totalmente. Y vienen ahora los análisis económicos, ya vienen las previsiones ya le estamos calculando una depreciación a la mata, antes no se les calculaba. Ya es un cuidado distinto. Ya los números son diferentes, ya estamos mejorando y eso es importante. Ahora, Ricardo, un poco echando para atrás, ¿no? Porque el tema está... vamos para atrás y para adelante. Eso es bueno. Echando para atrás nuevamente, Trujillo tuvo una historia fabulosa y un rol en la historia trascendental para el país. Eso es bien sabido. Desde la independencia. Y reconocido. Okay. Entonces eso está claro. Pero luego hemos ido avanzando y Trujillo tuvo una generación, yo le diría, de las que se llaman generaciones de oro. Mucho trujillano, salió de acá de Trujillo, de nuestros distintos pueblos. La Puerta, tú sabes quién salió de La Puerta, de Boconó, de Chegendé, de Carache, de todos los pueblos, Betijoque, de todos los pueblitos. Y se fueron de Trujillo a crecer y fueron grandes personalidades. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no hubo una retribución. Nunca volvieron. No de muchos, no voy a generalizarlo, pero la mayoría. La gran mayoría, que estuvo en puestos de poder. Sobre todo de influencia política. De influencia política y económica. ¿Qué pasó? Que no se vio reflejado eso en Trujillo. Sí, eso es importante, ese tema de estudio. Y yo tomo un poquito lo que hablamos ayer, ¿no? Esos son un poquito esas sombras que tendríamos que estudiar. Muchísimos. El Francisco González Cruz dice algo y lo voy a nombrar acá con todo el cariño y respeto. Él decía algo en privado, ¿no? O sea, es que hasta el mismo José Gregorio, nuestro santo, se fue de Trujillo y no volvió más. Así, sencillo. No volvió más. Él hizo vida en Caracas. Él hizo una vida inicial acá y en Boconó. Su padre es de Boconó, su papá de Boconó, su abuelo paterno de Boconó. Pero no volvió más. Entonces, empecemos por ahí. Empecemos a analizar. Cristóbal Mendoza. Y más contemporáneo. Y empecemos a hilar hasta personalidades de altísimo nivel. Somos cancilleres. Que si bien ministros, es cierto, no, ministros hoy tenemos en día grandes personajes. Y cancilleres, nosotros tenemos cancilleres de la República. Yo tenemos ministros y viceministros. Hoy, te comento algo, Germán. En este periodo de 23 años de este modelo económico que ha imperado en el país,
han habido más trujillanos en el poder que probablemente los 40 años de la democracia. ¿En serio? Increíble. En altos cargos de dirección. Bueno, y volvemos a creer lo mismo. O sea, ni siquiera se identifica como trujillano porque pero ni siquiera se visibilizaron. Los conocemos porque, mire, no, es que este es asistente del presidente de la República. No, que este es ministro tal. O sea, el ministro de Transporte y Comunicaciones, un muchacho general, apoyado a su pueblo. Estos todos. Yo lo conocí a su mamá. ¿Así? Claro, general Paredes. Bueno, entonces, muchísimos hemos tenido. ¿Y cómo está la vialidad del doctor? Mira, se ha preocupado. Se ha preocupado por su pueblo y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo porque no debe tener en reconocer. Sí, se ha ayudado. Arregló la vía hacia Niquitao. Qué bien. Eso todo. Su papá hizo mucha vida, fue prefecto en Niquitao, ha hecho vida directiva y apoyado, le pide. Pero lógicamente lo que podemos analizar en general es que no ha habido esa contribución, no ha habido, no sé si es de lado y lado, no sé si es esas nubes negras que hablábamos ayer, no sé si es un tema de la autoestima, de la baja autoestima que tenemos nosotros, complejo de inferioridad, no sé, habría que estudiar. Porque hemos tenido gente como para que se desarrollen cosas en Trujillo, programas de desarrollo. Ahora, yo te digo una cosa, y voy a colocarlo aquí en la mesa. Yo creo, y lo voy a decir, que lo que ha faltado no ha sido culpa del barco, ni es culpa de la ruta, ni es culpa de los ayudantes de puerto, ni es culpa de quienes están en el puerto dirigiendo la llegada y el atraque del barco, sino que no hemos tenido capitanes verdaderos que sean grandes gestores del desarrollo. Sí. Y lógicamente tú puedes tener gente muy colocada en puestos claves públicos y privados, pero si no hay ninguna contrapartida de solicitud siquiera en proyectos y planes de desarrollo, y lo que lo conformamos es pedirle unas cuneticas y una arregladita de calle y no verdaderos planes de desarrollo nacional e internacional, eso pudiera saber. Eso habría que revisarlo, Germán. Habría que revisar. Interesante, una mirada interesante. Eso es una mirada que habría que ver qué hemos presentado a Caracas, qué le hemos dicho a Caracas. Yo por ejemplo, yo he dicho. Ya era para que nosotros tuviéramos una gran cruzada de ver qué va a pasar con el turismo religioso trujillano, que estamos ya a la entrada del primer santo laico. Sí, que es una laico. Que es lo particular. Que es lo particular, no estamos pensando mucho. Y aquí vamos a tener probablemente 2 o 3 con la madre María San José. Pero la particularidad es lo laico. Lo laico. Sí. Primer héroe civil. Uno de los mayores héroes civiles. ¿Qué va a pasar con Trujillo? ¿Dónde están qué estamos presentando los trujillanos? ¿A dónde estamos presentando los trujillanos cosas? Entonces, creo que es un tema de contrapartida, Germán, de qué vamos a presentarle al mundo. Y a lo mejor, si yo te puedo dar a ti la bolsa de caramelos, pero si tú me llegas a pedir a mí 2 caramelitos, pues a lo mejor 2 caramelitos te doy. Yo creo que eso es un poquito lo que le ha pasado a nosotros los trujillanos. Yo le decía en una oportunidad, no sé si ustedes se acuerdan cuando hubo la famosa revisión de los carros, año 1986. La primera revisión de carros que se hizo aquí, para nuevas placas y cosas. Claro. Y la modernización. La modernización del M3 de los carros, que ya todo era por sistema. Ajá. Yo estaba en la dirección, en esa oportunidad, en ese cargo en el MTC, director general de finanzas, y viene la modalidad. Y me acuerdo que la doctora, que en esa oportunidad era jefe, montó los operativos en Trujillo y Valera, porque le habían dicho que Trujillo y Valera. Doctora, le dije yo, ¿y Boconó? No, me dijo, aquí ya me mandaron la orden, es Trujillo y Valera, los de Boconó que vengan. Doctora, Boconó es un poquito lejos. Le dije, mire, usted es amiga mía, prepare logística. No. Usted los boconeses, prepare logística. Porque cuando le echen los boconeses 4 llamadas telefónicas de gente en Caracas, mire, pasó una semana, la llamó el propio ministro, y le dio 72 horas para iniciar el operativo en Boconó, le dije. Claro. Porque cuando tú pides cosas concretas, te dan cosas concretas. Mira,
Yo quiero decirte, el presidente Chávez instaló una de las torrefactoras más modernas del país en Boconó. ¿Qué hicimos los boconenses con esa torrefactora? Importante. La reclamamos como tal. No, está desmantelada. Se la llevaron. ¿Pero se instaló? Claro. ¿Funcionó? No, la maquinaria no se desembaló. Nunca llegó. Nunca se desembaló. Llegó y no se desembaló. No se instaló. No se instaló. Se compró, se instaló. O sea, ¿qué hicimos los boconeses? O sea, son cosas como esas. O sea, cuando son es importante, ¿no? Entonces, oye, vale, hay cosas que debemos nosotros realmente hacer. Claro. Pero también, o sea, el niño llora y si llora, toma tetero. Y por eso que el niño llora. Ahora Ricardo, yo te escucho y como te digo, yo creo que desde Sedantrup acá hemos hecho muchísimas cosas. Muchas soñado cosas. juntos. Sí, desde Sedantrup. Pero te escucho desde muchos años atrás, distintos puestos de poder, políticos, desde el punto de vista económico, presidente de Sedantrup, estuviste en distintos roles, estuviste hasta en los gremios, todo eso. Una pregunta para ti, o sea, ¿tú crees que tú hiciste todo lo que podías hacer por Trujillo estando en esos puestos? ¿O hoy día tú haces una retrospección y dices, pude haber hecho más? No, totalmente que pude haber hecho más. ¿Sí? Totalmente. Mira, Germán, cuando yo salí de Sedantrup, me tocó hacer la tesis de posgrado de maestría. Y mi tesis fue hacer una evaluación de impacto de la gestión de Sedantrup. Salimos raspados. Wow. Y la presenté. Presenté sin ningún prurito. No, ¿Por qué? Tuvimos efectos. Evaluación de efectos, sí, pero impactos, absolutamente. Ahora, ¿por qué no tuvimos impacto? Porque no creyeron en el proyecto que le presentamos al gobierno de que no se pueden generar presupuestos de agüita caliente si no tienen un proyecto que genere objetivos y que genere cambio, genere impacto, transformación. Si tú generas una unidad de financiamiento, de apoyo integral para el sector de la pequeña y mediana industria, tiene que ser realmente con un presupuesto serio, con un programa de formación, con una formación integral, con apertura de mercados, con relaciones internacionales. No puede ser un saludo a la bandera. No puede ser un saludo. El gobierno a mí me mandó, cuando yo estuve en Corpindustria, Germán, me mandó a España 3 meses y vimos cómo las agencias de desarrollo españolas realizaban trabajos. ¿Te acuerdas? La agencia española. Claro, la agencia española. Realizaban trabajos y cuando vinimos acá y presentamos nuestro trabajo y cuando íbamos a iniciar ese trabajo hubo cambio de gobierno y nos cambiaron. Eso también es otra regla del país. Uno es que no se le da seriedad a los proyectos. Y cuando vuelvo y repito es que probablemente, si bien estuvimos dirigiendo programas, no hubo la contrapartida, un contramaestre o un ayudante del capitán no dirige procesos importantes si no hay un convencimiento del capitán. Yo creo que aquí ha habido problemas en ese sentido de políticas públicas, tanto en el sector productivo, agrícola, pequeña y mediana, que lo que hemos hecho son paños calientes, manejamos efectos, pero no nos importamos por generar cambios e impactos, que son los transformadores. Tenemos que transformar. Mientras que no hagamos eso, absolutamente no hemos hecho nada. Pero lo que hablamos la vez pasada, que yo creo que también es fundamental. O sea, proyectos de desarrollo económico, social, para un Estado, para un ente, pero tienen que ir de la mano de políticamente hablando, socialmente hablando, comunitariamente hablando, pero no se le da continuidad. Entonces se pierden en el tiempo. Entonces, ese tipo de cosas que lo hablábamos la vez pasada, tú ves, o sea, Medellín, tú ves de repente ciudades en otras partes del mundo donde no importa el alcalde que llegue, no importa el político que llegue o si cambia el presidente, pero las políticas públicas continúan, porque son desarrollos a largo plazo. Aquí en Venezuela es muy difícil que eso se dé. Es muy difícil. No es difícil. Bueno, difícil no, pero en el sentido de no hay voluntad social ni política para que... Te voy a agarrar un ejemplo. Sería interesante. Un ejemplo que vi en pequeña escala y creo que es una primera etapa. Cuando hablé que viajé a Guadalito, me tocó visitar Amazonas, me tocó visitar a Bolívar, las zonas indígenas. Estuvimos navegando 10 horas.
Sí, dormimos en una aldea. O sea, fue una experiencia interesante. Interesantísimo. ¿Pero a qué fuimos? Bueno, un proyecto que la iglesia alemana está con la Cáritas y con la iglesia venezolana. Qué bien. Está tratando de desarrollar un proyecto de sostenibilidad económica y desarrollo de la campesinidad. De ahí que yo he aprendido estas terminologías. Yo creo que es que tenemos que revisar los actores. Eso es clave. Yo creo que el actor político es un actor que debe generar, debe propiciar, debe facilitar desde el punto de vista político o legislativo cosas. Pero en la ejecución eso debemos dejársela a instituciones estables y permanentes en el tiempo. Claro. Que no la dependa. diócesis de Guadalito es la encargada de desarrollar un programa de desarrollo para zonas rurales de Guadalito. Que no tiene nada que ver con factores políticos. Y tiene, ahora, oye, lo estoy realizando a través, era para 4 comarcas. Que fue lo que yo creo, y te entiendo perfectamente porque fue el fenómeno jesuita en el mundo. O sea, fue el fenómeno jesuita en el mundo. Totalmente. O sea, lo que trascendía a través de la compañía de Jesús, ¿sí? Claro. O sea, porque era ella la que lo hacía. ¿Quiénes eran los ejecutores? Podían pasar por ahí 10. Pero la institucionalidad quedó en el tiempo. Fíjate, entonces, el obispo es el que va a dirigir el proyecto. Y sus ejecutores directos, los 15 párrocos jefes de parroquia. Claro. ¿Y quiénes están con ellos? La organización de Cáritas en cada parroquia, que es sociedad civil. Y con ellos visitamos las comunidades, no es que nos estuvieron, estábamos evaluando. ¿Y qué tal? Estamos extraordinario. Imagínate, pero el obispo nos lleva para una granja piloto que tiene la diócesis. Está aplicando lo que dijo en Alemania que iba a aplicar a 15 comarcas campesinas. Entonces digo yo, esto es permanente, es una persona que goza de credibilidad, goza de respeto, ya va de A, para que nos interpretemos, de A, B y C, acuérdate que zona fronteriza y pare de contar. Tiene respeto de todos los que intervienen en ese proceso ahí. Entonces, yo creo que ese ha sido el secreto. Pero hay participación del Estado. No. En absoluto. Entonces, el Estado lo que es, el Estado permite, bueno, pero si hay, coadyuva, claro, tú sabes que todo eso, el Estado, si el Estado dice no, se cae todo. Entonces el Estado permite gobernabilidad. Entonces se repite lo que nos decía el profesor Francisco González cuando estuvo aquí como sentado. Nos decía, la única forma de que un proyecto de desarrollo tenga éxito es no puede existir divorcio absoluto entre el ente, entre la institución y el gobierno. Tiene que haber armonía entre los tres. Primero porque las grandes instituciones de desarrollo del mundo, donde hay los capitales importantes para generar desarrollo, es que a quien reconocen es al Estado y quien forma parte de esa institución es el Estado. Imagínate. Son los gobiernos. Ahora fíjate que nos vimos otra realidad en Amazonas. Muy diferente. Totalmente, idiosincráticamente diferente. Estábamos con una ruralidad, con una campesinidad y nos fuimos a etnias, a indígenas, Amazonas, con toda la problemática. Ahí está también desarrollando. Que son autónomas, que tienen totalmente tienen justicia propia, conocí los tribunales de justicia propia. Increíble, interesantísimo. Mira, y ahí encontramos el vicariato de Puerto Ayacucho, que también dirigido por un vicariato. Sí, el vicariato lo dirige también un obispo salesiano. Tiene 70 años el vicariato realizando proyectos de desarrollo integral. El vicariato tiene presencia en todas las comarcas, en todas las parroquias, en todos los municipios de Amazonas. Los alcaldes viven en Puerto Ayacucho todos. Ninguno vive allá por el peligro que ustedes saben que es el peligro. Y el obispo sí tiene curas en todos lados. Y está desarrollando actividades. Ahí, en la gobernación, por un tema de seguridad nacional, creó una gran comisión de articulación de proyectos. Todos los proyectos llegan a esa mesa de articulación. La preside el gobernador, está presente y ahí se discute. No hay tranca, lo que hay es facilidad. El día que yo estuve en Amazonas, estaban saliendo 5 camiones con herramientas, con semillas que iban hacia la Alta Amazonas a una etapa de formación
con el campesinado indígena. Y todo con la permisología del SODI, todo, o sea, esa articulación con el Estado está bien. Es clave. Pero sabemos que va a ser permanente porque eso no depende de un funcionario público que mañana lo cambian, viene otro que no quiere el programa, eso es permanente. Ni siquiera de un presidente, pues. No, entonces yo digo que no estoy hablando que todos tengan que ser así, pero pareciera, Germán, Carlos, que el éxito de esos programas de transformación es que tenemos que ponerlo de la mano de actores, sí, claro, de actores que no cambien en el tiempo. Y cuando tú revisas esos programas de desarrollo en el mundo, lo ejecutan agencias que se mueren, los presidentes o los directores se mueren. Me pasa a otro. Hay N presidentes y ellos permanecen en el tiempo. Claro. Permanecen en el tiempo. Entonces yo creo que en estos días me decía un muchacho, pues por desconocimiento, no, que la Reserva Federal de Estados Unidos es una agencia dependiente del presidente. No, te equivocas. Mira, hay dos cargos que son eternos. El presidente de la Reserva Federal lo nombran y lo quitan cuando hay alguna investigación que lo raspe el Congreso. Claro. Pero es nombrado de por vida. De por vida. Y el presidente del Tribunal Supremo es de por vida. Imagínate. No lo quita nadie. Claro. Dios. Porque debe continuar en el tiempo. Porque son dos instituciones que no tienen nada que ver con gobierno de turno. Entonces yo creo que los planes de desarrollo, Germán y Juan Carlos, tienen que ir de la mano de instituciones que tengan seriedad, tengan credibilidad, generen confianza y que sean permanentes en el tiempo. Porque aquí ha habido planes de desarrollo en Trujillo, que es lo que me parece interesante. No sé si en otros estados los ha habido, pero aquí han habido planes de desarrollo interesantes. Trujillo 2020. 3 instituciones, es que vamos a hablar de Trujillo 2020, tú fuiste protagonista de eso. Bueno, importante. Pero aquí te voy a nombrar 3. Okay. Y de los 3 no queda nada. Trujillo 2020. Trujillo 2020. ¿Quién lo hizo? La Universidad Valle del Monboy. Estaba el Borges González, estaba Germán, estaba chino, Germán. Sí, era un chino. Estabas estudiando todavía, no te habías graduado. No me había graduado todavía. No te había ido para Estados Unidos de pasantía. Pero un chino ya metido en lo que era. Claro, cuando chino de pertenencia. O sea, que con ese decimos chino a los muchachos que son emprendedores. En HN también. Era un muchacho con un equipo, eran 4 o 5 muchachos que todos fueron extraordinarios. Mira, el sistema hidráulico lo nombramos ayer. Ese fue extraordinario también. ¿Y Corpo Andes? Corpo Andes. Y Corpo Andes. 3 instituciones dirigidas por trujillanos en un momento dado. Con programas extraordinarios, con convenios internacionales. No hay nada. Ninguno de los 3. Si me decían que los archivos se perdieron. De los 3. De los 3. Pero los archivos del sistema hidráulico. O sea, los proyectos del sistema hidráulico. El levantamiento fotográfico del Estado. El levantamiento completo del Estado Trujillo. Claro, yo recuerdo que hubo proyectos donde uno necesitaba saber algo en el Estado. Ellos te daban el mapeo automático. Cuando no había GPS ni nada por eso. No, nada. El proyecto es vial completo. Esto es una mísera parte de lo que tenemos hoy día. Primero que había una serie de desarrollos en todo el eje vial. Todo el eje vial. ¿Qué pasó? Bueno, que dejamos a discrecionalidad de un funcionario de turno que a lo mejor no estaba conteste cuando llegó y se paralizó. Ahora, ¿cuántos años han pasado desde allá hasta acá? Exactamente. Sí, pero 30 años. Mira, Germán. Pero Dolores que una anécdota, que hay instituciones que se van. Cuando estuvimos en Sedantru, estuvo María Alejandra con nosotros y estaba María Isabel. También Isabel. Nosotros hicimos un programa de formación del emprendedor. Nos paramos contratamos gente formada por el programa de Pretec, me acuerdo, excelentes profesionales, eso se encargó para adelante María Isabel de buscar los profesores, diseñamos el libro, diseñamos los cursos. Cuando fuimos a diseñar el libro, vamos a diseñar la portada. No, esa no es la portada. No le pongan a ese libro ni la directiva de Sedantru, ni le pongan al presidente de Sedantru. Póngale el programa, el nombre del programa. Y póngale Gobernación del Estado Trujillo. Más nada. Sin importar quién esté. Más nada. Porque yo no quiero que esos libros los quemen. Claro, el día que yo me vaya de aquí, lo van a quemar, ¿vale? Así que dejen el libro así. Mira, después, ¿cuál fue el orgullo? Hasta me regalaron uno después que lo tengo en mi biblioteca. Años después, lo siguieron usando. Eso es un tema. Claro. Pero eso es difícil de entenderlo por el tema de que algo lo tratamos ayer también, que fue el tema de los egos. El tema de los egos trujillanos es muy fuerte también. Los cargos no son tuyos.
Yo he dicho que uno puede ser vano si es dueño de la Polar y no lo es. O que es dueño de la harina y tampoco lo es. O dueño de la Coca-Cola. No. Los cargos que a ti te busca el sector público, bueno, por mérito o no, y tú tienes que trascender y realizar una labor. Pero no es que tú compraste el cargo, ni que tú estás pagando por una publicidad personal. Me parece vulgar que yo vaya por una carretera y vea la foto de un alcalde. ¿Es que el alcalde sacó de su sueldo para cancelar esto o es una obligación que él debe hacer? Y se volvió muy natural eso. No, eso es normal. Se normalizó. Eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que el secreto, Germán, y eso habrá que analizarlo, es cómo esos programas de desarrollo que tendrán que venir a Trujillo más temprano que tarde, tendrán que venir al país, tendremos que encontrar protagonistas que realmente no dependan, Carlos. Hay dos ejemplos también muy claritos, yo lo tengo sobre la mesa. Hay crisis universitarias, sí la hay. Hay crisis de formación y de producto final de las universidades, sí la hay. Pero estuve visitando dos universidades en estos días, Germán, que es la Católica y la Metropolitana. O es que esos están en un iceberg, o es que esas están en una isla, sí, o fue que tienen una cápsula. Porque son universidades que están trabajando, que tuvieron pandemia, que tuvieron crisis. La Metropolitana creó una fundación en el exterior donde están todos los exalumnos metiéndole billete a la universidad. Sí. La UCAP, bueno, la UCAP es la iglesia. Claro. Pero tú entras allá ¿y qué pasó con nuestras universidades que teníamos los mejores científicos? Laboratorios. ¿Qué pasó? Entonces, hay diferencias que tenemos que canalizar y tenemos que analizarlas. Sí. No solamente que estemos hablando y casos puntuales, por ejemplo, de universidades que perdieron el foco, o sea, perdieron la persona que tenía la visión y terminaron siendo las últimas universidades en el escalafón. Pero fíjate que la Metropolitana ha alcanzado 5 rectores que nosotros conocimos. Ajá. La UCAP se murió el emérito que queríamos muchísimo, por supuesto Ugalde, y aquí Ugalde hubo otro, claro, que ve vistoso, sin problema. Nombraron un laico, llegó ahorita el padre que estaba en Guayana, que era vicerrector, hoy asumió, y los procesos siguen iguales. Normalito. Los procesos de estos siguen normales. La Metropolitana, normales. Claro. ¿Qué pasa aquí? Eso hay que analizarlo. Porque entonces decimos, no es solamente las instituciones públicas y las privadas que, no solamente que se ha perdido el foco, yo creo que también es, aparte de foco, no solamente la luz, sino la ruta. Perdimos la ruta. Así es. Puedes tener mucho foco, pero si pierdes la ruta, no sabes para dónde ir. Yo creo que tiene más que ver con ruta. Cuando hay una ruta, pues todo el mundo se aboca a ella. Pues. Sí, independiente con foto o sin foco o con foco, ¿no? Pero no hay ruta. Esos son temas que Trujillo, yo creo que... Yo siento, Germán y Juan Carlos, que a Trujillo nos debería tocar. Yo gozo mucho con Pedro Frailán. Estoy hablando con Pedro Frailán, el profesor Pedro. Y a Francisco también le digo, nosotros tenemos un problema, le decía Francisco y a Pedro. Que nosotros estamos como los productos que uno compra afuera del país, sobre todo en Estados Unidos, cuando podía viajar a uno. Uno va y compra un teléfono o un aparato, allá te dicen, tiene 6 meses de garantía. Pero, cuando usted no tenga problemas, como usted se va para Venezuela, te vamos a vender una garantía extendida. Es decir, pagas esto más y te damos 2 años de garantía. Yo le decía a Pedro a Francisco, nosotros estamos ahorita con garantía extendida. Esta generación nuestra, Germán, estamos con garantía extendida. Así es. No tenemos más renovación. Así es. O nos fajamos a pensar en Trujillo, a generar influencia, a lograr generar acuerdos, a lograr generar cuadros, a conquistar caminos, o simplemente vendrán otras generaciones que no las veo cerca. No las veo cerca porque aquí tú que estás aquí y eres uno de los pocos que se ha quedado en el país. Lo hablamos la vez pasada, no hay mentoría, no hay gente, no hay generación de relevo. No cercenamos una generación completa. Porque no es que la matamos, se nos fueron. Por eso. Muy pocos los que están acá. Entonces, los que vienen tienen 20 años de necesidad de formación. Y lo otro que ha pasado, Ricardo, y yo creo que, y lo analizamos también en este espacio, es que ustedes, o
sea, los que quedan de esa generación, profesor Francisco González Cruz, don Eladio Muchacho, estás tú, y una infinidad de... No han dejado un delegado, no sé si me explico. Así es. Una persona formada que continúe con ese legado, pues, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde que enfocarse, pues. Totalmente. Porque yo sí sé, yo he escuchado que hay gente nueva metida en el mundo político, está bien, eso está bien, pero ¿y en la acción civil? ¿Dónde están los nuevos ateneístas? Nómbramelo. Exactamente. Porque yo veo peleando por el Ateneo. Sí. Los mismos que conocimos cuando llegamos a Valera. Los mismos que conocimos cuando llegamos a yo no veo nuevos ateneístas. Sí, o sea, por poner solo un ejemplo. Sí. Entonces, eso nos llama a la reflexión, a una reflexión profunda que hay que hacer para con ese tema. Y estoy capaz de decirte que sin ningún prurito, que sí tenemos generaciones nuevas en algunos estamentos, casos políticos, pero que desafortunadamente su nivel de conducta es antigua. Y eso es más triste. Bueno, y eso es triste. Hay que analizar. Y eso es triste. Por lo menos, si la conducta es antigua y no consona con la realidad de su juventud, copiando de viejos esquemas. Pero hay un tema fuerte. La generación nueva es muy globalista a nivel global, pero a nivel local muy poco. Muy poca. Muy poco lugarizada, diría don Francisco. Totalmente. Completamente desarraigada. ¿Cómo es posible que tú todavía... ¿Cómo es posible? No, gracias a Dios, pudiéramos decirlo. Que todavía escribe doña Lourdes Tubut de Isea, la cronista de Boconó. Doña Lourdes todavía escribe. Con la misma lucidez de siempre. Y no hay relevo. No me atrevo a hablar de su edad. Pero fíjate. No hay respeto. Pero la pregunta es, ¿ya está la persona que va a relevar No lo veo. Entonces eso es grave. Eso es grave. Claro, se pierde. Lo que acaba de decir es claro. Es claro. O sea, no se han engendrado los polluelos que deben asumir el rebaño. Y yo se lo decía o la granja. Yo se lo decía al profesor Francisco. O sea, ¿dónde está? Algunos quedamos y estamos haciendo cosas, pero muchos espacios. Muchos espacios. Y yo veo que, por ejemplo, don Eladio, yo veo que el diario está generando sus polluelos, ¿sabes? Como lo dices tú. Afortunadamente lo está haciendo. El profesor Francisco, bueno, desde donde está ahora, antes lo hizo cuando lideraba el proyecto de universidad. Totalmente. Entonces, pero ahora es que hay espacios por cubrir y llenar. Desde todo ámbito, gremial, político, social. Ese tema no lo iba a tocar, pero yo te lo voy a tocar. Porque yo tengo una pregunta que hacerte y me gustaría que me la respondas porque tú fuiste gremialista. Claro. Y tú fuiste de gremio. Sigo, pero en Caracas. Yo dije que no lo iba a hacer, pero voy a terminar haciéndola. Fíjate. Para ti, el tema gremial. ¿Son los gremios actualmente una carcasa vacía que no tiene sustento? ¿Son los gremios una estructura impulsadora del desarrollo del país? ¿O son los gremios simplemente un espacio de algunos que los están aprovechando como catapulta política para este país? Ya. Ajá. Esa preguntita nada más. Te la tengo con comparaciones. Mira. Cuando tú revisas una Coimba, por ejemplo, que fue su presidente, admiro mucho, tiene un muchacho excelente, nuevas generaciones, José Luis viene de las nuevas generaciones. Pero cuando tú revisas que Coimba tiene una membresía de 250, 300 empresarios, pero Valera tiene 10.000 empresas. Y yo sí mi lucha constante con la Coimba, los aprecio mucho, y le he dicho, yo sueño con una Coimba en la puerta, yo sueño con una Coimba haciendo trabajo en la Beatriz, haciendo trabajo. Mira, Morón tiene más de 100 negocios en plena avenida principal de Morón, lo comentaba yo el otro día aquí en esta radio, o sea, entonces,
para que tú seas representativo, tú tienes que tener una medida importante de participación, si sea fuerte. La mayoría, sí, claro. Entonces, sí hay gremios fuertes, por supuesto, ya te voy a nombrar 2 o 3. Eso hace que, por supuesto, cuando tú haces la sumatoria de Fedecámaras a nivel nacional, hay 2 gremios que son fuertes, muy, muy fuertes. Uno es el sector agrícola, porque Fedenaga y Fedeagro, me decía una vez un dirigente político, eso no representan a todos. No representan a todos, pero Fedeagro y Fedenaga representan más del 80% del Producto Interno Bruto Agrícola del país. Eso es representatividad. Mucho. Eso es representatividad. Sí. Eso es representatividad. Entonces son 2 gremios muy fuertes y que lógicamente le dan impulso a la institución. Y cuando tú agarras con industria, donde uno de los integrantes de con industria es la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, donde están el 90% de las empresas productoras de alimentos, eso es representatividad. Entonces son 3 gremios que tiene la Fedecámaras. Cuando tú agarras la Cámara de la Construcción, hoy, por supuesto, diezmada, pero la Cámara de la Construcción llegaron a pertenecer a ella las principales industrias de la construcción en el país. Inclusive, un paisano nuestro presidente de esa Cámara, Juan Francisco Clérico. Entonces, eso se llama representatividad. Y así, en fin, entonces cuando el presidente de Fedecámaras habla al país en nombre del sector productivo, lógicamente no está hablando en nombre de todos los comerciantes, porque Consecomercio no los agrupa a todos, pero sí habla en nombre de los principales sectores, como es industria, como es construcción, como es la parte sector agrícola. Eso es representatividad. La pregunta que nos podemos hacer es, aguas adentro, en los estados, ¿el sector gremial es representativo? No lo es. Ahora te pongo otro ejemplo. Y lo digo con mucho orgullo. Acabamos de rescatar la empresa Productores Asociados de Café Boconó, Vaca Boconó. La Vaca Boconó tiene 1.800 socios. Volvió Paca. Boconó, la de Boconó. Las otras no se ha podido rescatar. 1.800 productores afiliados con acciones. Mire, van a tener centro de acopio de nuevo, todo. Eso es propio, todo eso es propio. Qué maravilla. Ahí no hay nada de... Todo se está recuperando enormemente. Si tú sumas toda la membresía gremial del Estado Trujillo, no llega a la mitad. Entonces, una sola empresa. Entonces, la Cámara de Boconó nos decía, mire, yo quisiera que la PACA se afiliara. Le dije, no, ya va. Pero ahí es donde yo voy. Sí, ya va. Sí, está muy bien, le dije yo. Eso está muy bien. Yo soy gremialista, pero ya va. ¿Qué aporta? ¿Cuántos gremios tiene la PACA, la empresa de Boconó, la Cámara de Boconó? 20, 25. Mire, me dijeron, para que una empresa, que la más importante, que fue ícono en Boconó, que era referencia en Boconó, pero era la que manejaba a los productores agrícolas de café, era una empresa exportadora de café. Ya va. Eso tendría, yo quiero imaginar al presidente de Asivo, que es un caficultor de la PACA mínimo, porque es que tiene la representatividad. Claro. Entonces es un tema de problema de representatividad, Germán. Entonces, que ha habido problemas de injerencia política, pudiera ser, pero es un tema en que no es de problema de liderazgo. Eso va unido también al tema del liderazgo. Claro, mi pregunta final era si se ha desvirtuado el rol gremial. Hoy menos que antes, Germán. Hoy menos que antes, pero sí, lógicamente, no tenemos que tener anteojos para verlo. Hubo muchos líderes que aparentemente utilizaron la plataforma gremial para catapultar acciones políticas, que a la larga eso no da unos buenos resultados, porque ni eres bueno de uno ni eres bueno de otro. Eso ya no lo ha dicho la experiencia. Yo creo que una cosa es el liderazgo individual y social, donde tú colocas tu nombre por lo que tú eres, por lo que tú vales y no por lo que tú has sido. Uh-huh. Ese es el error. Súper.
a lo mejor yo no tengo nada porque yo fui presidente de ANME, entonces utilizo eso para. No, yo creo que no. Eso no da resultado. Yo le decía a un amigo, un colega, que también en el liderazgo gremial hay que tener mucho cuidado, porque a veces confundimos liderazgo gremial con poder adquisitivo, eso no tiene nada que ver. Lo ideal fuera que el líder gremial tuviera un poder adquisitivo importante para que pudiera pagarse todos sus gastos. Todo su gasto, porque eso es ad valores y ad honores. Pero no es así. Yo decía, Lorenzo Mendoza no ha sido gremialista nunca, pero ha tenido gente de sus empresas en los gremios. Eso es importante, eso es muy importante. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Pero sí tenemos que rescatar la representatividad de las instituciones, que trasciende inclusive a las personas. Pero por las razones correctas, ¿no? Claro. Porque ese es el tema. Sí, pero la representatividad, porque eso permitiría al fin la credibilidad y el rescate de la institución. No, Acoimba, por ejemplo, Acoimba era un ícono de importancia en el Estado. Cuando se decidió el núcleo, cuando se decidió el eje vial, cuando se decidió la avenida Bolívar, la construcción de las torres de Divica, todo eso se discutió en el seno de Acoimba. Imagínate tú. Era presidente de don Chuchi Muchacho, que luego fue gobernador. Uh-huh. El presidente de Acoimba tenía comunicación directa con el gobernador, no para conchupancia ni para dar cargos ni nada, sino para hablar de desarrollo. Y se generó desarrollo. Y que es a lo que yo invitaría. Y ese es el camino. Yo digo que ese es el camino. A lo que yo invitaría el renacimiento del tema gremial nuevamente contigo. En el país. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Estas nuevas generaciones de cámaras lo hemos visto. O sea, lo hemos visto. Por ejemplo, el presidente de cámaras, cuando vino a Trujillo, por informaciones que me dieron, no porque yo manejé su agenda, tenía intencionalidad de hablar con el gobernador. El gobernador se enfermó. No puedo atenderlo. No puedo atenderlo, pero se enfermó. Inclusive creo que tuvo que diferir su programa. Pero fíjate que tuvo intencionalidad, porque siempre va a un estado y saluda al gobernador y se reúne con el obispo, independientemente de color, lo que sea. Y eso es interesante en ese proceso, porque el liderazgo gremial es uno de los actores importantes en desarrollo, tanto local, regional o nacional. Pero se requiere representatividad para poder tener credibilidad y para poder generar confianza. De lo contrario, se queda en simplemente un club. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado en convertir los gremios en club. Club de amigos. En club de amigos. Porque los gremios son de incidencia. Los gremios son sitios para incidir, para conversar. Para transformar. Generar puentes para la transformación. Para apalancar también a sus gremios. Claro, y que sean puentes de unión entre el sector político, el sector social y el sector empresarial. Eso es clave. Por ejemplo, en Táchira se está haciendo un trabajo extraordinario con el tema de la integración binacional y eso lo está dirigiendo el sector gremial. Eso es muy importante. Eso es muy clave. Creo que en Trujillo va a haber pronto una feria de exposición. Se está tratando de recuperar cosas. Eso es importante. Pero tenemos que rescatar la credibilidad y más que la credibilidad también la corresponsabilidad de los gremios entre el sector y a quienes representan. Porque también, Germán, hay la vieja conseja de ¿para qué me agremio? ¿Qué me ofrece el gremio? No, ya va, el gremio no te ofrece nada. ¿Qué puedes tú ofrecer al gremio? Porque yo me voy a un club porque tengo piscina, tengo bar, tengo salón de fiesta, tengo recreación. Pero el gremio no, el gremio es un elemento, un brazo de lucha, en el cual yo debo estar para acompañar a quienes lideran, que tengan mi voz, a veces una voz que yo no me atrevería a darla, para poder lograr cosas. Y también que el gremio no es para resolver los problemas personales de un individuo, sino del colectivo. Suma de voluntades. Del colectivo. Entonces, eso es lo que tenemos que estar llamados para ello. El rescate de los colegios profesionales. Wow. Eso está muy grave también. No. Antes caído totalmente. Cuando tú hablabas antes, cuando tú decías, este es el presidente del colegio tal, era un señor de respeto. De respeto. O sea, velaba por las cosas. Tú tenías algún problema médico y tú renunciabas al colegio médico, cualquier cosa. Yo creo que de abogados, todos economistas, periodistas, todos. Y yo creo que a nivel nacional el tema de la presencia de los colegios
paupírrima. Pues, no, está ya minimizada. Minimizada. Mira, el último colegio que tuvo una vida importante, que fue la de contadores públicos, que ha hecho una labor extraordinaria, quedó minimizada cuando ya no se les exige los balances, ya no se les exige absolutamente el colegio de abogados, ya no es necesario firmar apostillar. Sí, entonces se ha minimizado la actuación de ese tema. Los gremios en Colombia, eso tú conoces, Germán, los gremios en Colombia, toda la permisología para desarrollo de empresas se hace en los gremios. A través de los gremios. Es un eje transversal para es un eje transversal, donde hay acuerdos importantes, por eso que los pasos son 5 o 6. Ahora, para cerrar, don Berrío, porque se nos fue el tiempo. Quedó broma para buena. Pero lo bueno de este programa es que los invitados no vienen una vez, repite. Repite. Bueno. Entonces, en otro programa vamos a ahondar en otras cosas. Pero antes de irnos, economista, ciencia no exacta. Sí, no, nada. Ciencia que no es una ciencia exacta, porque es una ciencia social. Sí, total. Social, y que tiene que ver con la conducta y el comportamiento del ser humano. Así es. Punto. Ahora, desde esa base fundamental de la economía, resúmeme la situación de Venezuela para lo que queda de año. Ok, sí. En primera instancia, aspiramos políticas públicas en materia macroeconómica, materia monetaria, fiscal, cambiaria, comercial, y no se visualizan. Es decir, sin una acción del Estado en materia de políticas públicas es diferente que haya cambios políticos y cambios económicos. Tenemos 3 problemas graves en el país, que es un problema de inflación, no lo hemos podido resolver porque no hay producción. No hay una política que induzca a la producción. Si no hay producción, yo no puedo generar bienes, no puedo lograr generar empleo, no puedo lograr generar ingresos y no puedo lograr generar consumo. Esa es una realidad y la inflación todavía va a seguir en el tiempo. En estos momentos tenemos paralizada el tipo de cambio en un precio medianamente fijo. Ha variado solamente las décimas, los centavos de dólar, es lo que ha cambiado, sencillamente porque el Estado está inyectando dólares a la banca para la subasta respectiva. El poder adquisitivo del venezolano se disminuyó. Las empresas que estaban convirtiendo en noviembre y diciembre sus utilidades en moneda dura ya no está. Chevron, que fue obligada a que colocara parte de sus utilidades en divisas en la banca nacional, ya tampoco está. Entonces, ciertamente estamos ante una incertidumbre de precio medianamente constante, pero ante cualquier movimiento de incremento del circulante, eso va a variar. Entonces, es posiblemente que veamos un incremento de la paridad cambiaria. Por otro lado, el nivel de empleo se ha reducido, pero en este momento no porque no haya empleo, sino porque la satisfacción del trabajador no es suficiente y están abandonando los cargos. Te puedo decir que muchas de las nóminas públicas, los trabajadores ya han tomado eso como una beca y se han dado la vista gorda los sectores públicos y se han dedicado a otras actividades. Un sueldo de 200, 250, 300 bolívares mensuales no le genera ni el precio del transporte al trabajador para ir a su trabajo. Entonces, tenemos una realidad económica de incertidumbre, Germán y Juan Carlos. No hay certidumbre porque el Estado en estos momentos no tiene a la mano políticas públicas que generen esa certidumbre y pudieran reactivar el aparato productivo. Ahora bien, el Estado sigue pensando en los 3.000 millones de dólares que están afuera. Eso no es suficiente, que se requieren más de 20.000 millones de dólares para un poquito pensar la reactivación del aparato productivo. No está así, la industria sigue paralizada, la agricultura a pulmón, los trabajadores lo están realizando. Si bien es cierto, hemos visto por publicidad desarrollos agrícolas, desarrollos ganaderos, pero es muy a pulmón de los productores, capitales que de pronto han regresado al país, pero no, como hablábamos al principio del programa, no es una estrategia completa, no es una estrategia global, son paños calientes y eso no desarrolla íntegramente la economía. Entonces, tenemos una economía de incertidumbre, muchos de los comercios comienzan a cerrar.
las ventas, Germán, en el mes de febrero disminuyó en 60% con respecto a noviembre y a diciembre. Y no hay recuperación de ventas, no observamos recuperación de ventas. Trujillo, tú pasas y observas y ves que eso que vimos en noviembre ya no existe. Muchos prestadores de servicios han comenzado a disminuir. El delivery ha sido de nuevo una alternativa. ¿Quién genera delivery? Quienes están trabajando, que están transformando, generando productos en sus casas con una economía no formalizada y lógicamente en un tema de competencia de mejor, digamos, mejor nivel que cualquiera que está pagando impuestos, pagando a la alcaldía. Entonces, esa es la realidad que tenemos, un problema de supervivencia. No hay una estabilidad económica. Ese cuento de la recuperación que se veía, que se hablaba, que si bien es cierto, en algunos sectores, pero sorpresa, lo que veíamos como indicadores de desarrollo, sobre todo en el área de construcción, en la Gran Caracas, para nadie es un secreto lo que ha pasado, o sea, comenzó a paralizar, eso se va a paralizar, porque está en entredicho ese desarrollo de esas obras. Es decir, yo creo que no hay una visualización clara de lo que vemos. Si el Estado no genera unas políticas firmes, pero para eso requiere, por supuesto, relaciones internacionales claras, los inversionistas deberían venir al país. Nadie viene si no hay seguridad jurídica, si no hay claridad, si no hay, por supuesto, aparte de seguridad jurídica, confianza en las políticas públicas, y eso se requiere. Estamos muy esperanzados desde el punto de vista económico en lo que pueda pasar en México, porque para sorpresa ya en México se está introduciendo el tema económico, ya no solamente el tema político. Claro. El tema político, Germán y Juan Carlos, si bien es muy importante porque nos puede ocasionar cambios, nadie asegura que un cambio político tenga la capacidad de gestar los cambios económicos. Y se puede volver muy peligroso ese cambio político. Los cambios políticos tienen que comenzar a darse ya. De manera que cuando se generen los cambios políticos... ¿Los económicos ya? No, los cambios económicos tienen que darse ya. Para cuando se generen los cambios políticos ya haya una cama de media estabilidad económica que permita la sostenibilidad del cambio político. Yo creo que esta es la realidad que tenemos nosotros en materia económica. Súper genial. Bueno, una Venezuela que todavía pinta a seguir sobreviviendo. Hay un cambio paradoja, ya no es un cambio de modelo para un cambio económico, sino hay un cambio económico primero antes de un cambio político. No, mira, no necesariamente tiene que haber un cambio político porque hay un cambio económico. Lo que pasa es porque pueden haber acuerdos. Tienen que haber acuerdos iniciales. Porque el cambio económico no se da, terminó el 31 de diciembre a las 12 de la noche y el 1 de enero viene el cambio económico. No, esto es solapado. Aquí vamos a tardar 4 o 5 años, probablemente con inversión importante, para ir a modelo 98. Imagínate tú. A modelo 98. Tengo un amigo que acaba de regresar de Colombia y me dice, Ricardo, que es economista, la brecha grande que nos lleva a Colombia es inmensamente. Sí. Es profunda, es muy profunda. Se siente. Bueno, aspiramos todos que eso se dé. Ojalá Dios quiere sea así. Bueno, Ricardo, agradecido por la participación. Como te digo, pronto te invitaremos nuevamente. Si Dios quiere. Excelente, sabroso programa. Esperamos que lo hayas disfrutado. Mucho. Espero que lo hayas disfrutado. Y bueno, hasta la próxima. Si Dios quiere. Agradecido. Placer, vale. Dale, hasta luego. Carlos. Un gusto. Y Germán, que es amigo de muchas batallas que seguiremos dando. Así es.